Bueno, muchas gracias, Muriel. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al último ateneo de la sección de Clínica y Crítica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Sin antes agradecer en principio a todos los panelistas que han pasado durante el año, a las autoridades de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en nombre de la doctora Susana Luning, y en particular a Muriel Cabrera, que es nuestra webmaster de los webinars y de Mediateca. Bueno, como todos saben, nuestra modalidad de presentaciones de dos casos clínicos que serán expuestos por un presentador con un tiempo aproximado de 20 minutos, del cual intercalará una serie de preguntas de elección múltiple para que la audiencia pueda votar. Seguidamente, al terminar su disertación, un segundo médico que es un moderador o coordinador, obviamente coordinará el debate y abrirá el caso para que la audiencia pueda, digamos, opinar, aportar o hacer las preguntas respectivas. Para tal modo existe un sistema, una manito donde cliqueando se conocerá su nombre y bueno, este moderador, coordinador, habilitará el micrófono para que se pueda hablar y comentar adecuadamente. Recordando que la idea es que las preguntas o las opiniones sean cortas y sucintas para que esto no se prolongue necesariamente. El tiempo total de cada caso es alrededor de 40 minutos. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo al primer caso de la noche, que como moderador tengo el honor de presentar al doctor Juan Manuel Osés, que se desempeña como médico del Servicio de Neumonología y Trasplante Pulmonar de la Fundación Favaloro. Es además vicedirector del Departamento de Trasplante Pulmonar de la Asociación Argentina. Además, expresidente de la asociación. Esto se ha denominado TOC y fenotipo pulmonar, cuando sí, el embolismo pulmonar crónico. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Daniel. Para nosotros realmente es un gusto, es un placer poder participar de este ateneo. Y bueno, la idea es compartir un caso clínico de nuestro servicio. Para ello voy a darle pie a Juan Calderón, que es residente de cuarto año de nuestro servicio, es un excelente médico y además él es el subcoordinador de la sección AMR Joven de nuestra asociación. Así que, sin más, Juan, vamos con la presentación. Muy bien, doctor. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar este caso clínico. Tenemos a un hombre de 58 años que se presenta a la consulta con disnea progresiva de 4 meses de evolución, caracterizada en clase funcional 3, con antecedentes de tabaquismo y desarrollo de POC e hipertensión arterial. Y el examen físico, dentro de los hallazgos positivos, tenemos edemas 1/6 en los miembros inferiores. Le solicitamos una radiografía de tórax, donde podemos apreciar un leve aplanamiento de ambos diafragmas y muy llamativamente se observa una clara radiolucidez en ambos campos pulmonares con una horizontalización costal. Nosotros solicitamos pruebas de función pulmonar donde tenemos una relación FeSU1-FBC de 58% con una FeSU1 de 67%, revelando una obstrucción de grado moderado. Y dentro de la pletismografía pulmonar con medición de volúmenes tenemos un patrón de atrapamiento aéreo. Asimismo, solicitamos una prueba de LCO con una moderada, pero una leve reducción. Y dentro de la gasometría arterial aire ambiente tenemos que el paciente presentaba una hipoxemia de grado moderado sin hipercapnia y tampoco tenía acidosis.
Posteriormente también se le solicitó una prueba de marcha de 6 minutos realizada al aire ambiente, donde se observa que a partir del 5.º minuto se tuvo que suspender la prueba por una desaturación del 84% con un BOR de 7, y que posteriormente con el tiempo de recuperación volvía a su habitual, lo cual demostraba desaturación al esfuerzo. Ante esto, nos plantea con qué estudios continuaría la evaluación de este paciente. Doctor. Sí. Bueno, antes de plantear las preguntas, me gustaría resumir que este es un paciente que nos tocó conocer hace ya unos años, con fuertes antecedentes de tabaquismo y desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que consulta fundamentalmente por deterioro en su clase funcional en los meses previos, y durante la evaluación inicial en nuestro servicio se pudo corroborar una muy severa limitación en su capacidad de ejercicio, sumado además a una profunda desaturación en el test de marcha de los 6 minutos, lo cual no tenía demasiada correspondencia o demasiada correlación con los estudios de función pulmonar. De hecho, su FB1 era de un 67% del valor predicho. De tal manera que en esta circunstancia, la pregunta que inicialmente queríamos compartir con ustedes es qué estudios deberíamos realizar para continuar la evaluación de este paciente. Y las 3 opciones que hemos planteado inicialmente es, en primer lugar, una prueba de ejercicio cardiopulmonar con medición de consumo de oxígeno máximo, un ecocardiograma Doppler o una tomografía de tórax con cortes de alta resolución. Pueden ustedes elegir la opción que más les parezca y es una sola opción nada más que pueden elegir. Muy bien, ya están votando, ya votó casi toda la audiencia, así que vamos a cerrar la votación. Ahí estamos. Y estos son los resultados, doctor. Bueno, gracias, Muriel. Sí, la mayoría, específicamente el 58%, votó por un ecocardiograma Doppler, el 26% por una tomografía y el 16% restante por la realización de una prueba de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Adelante, Juan. Perfecto. Habiendo elegido todos el ecocardiograma Doppler, bueno, sí, efectivamente, nosotros se le solicitó esta prueba, donde se evidenciaba que el ventrículo izquierdo se encontraba conservado tanto en diámetro como en el espesor, su función sistólica también se encontraba conservada, pero tenía signos indirectos de alteración de la relajación con una fracción de eyección estimada del 60%. Respecto a las cavidades derechas, el ventrículo derecho se encontraba dilatado con un deterioro moderado a severo de la función sistólica, un TAPSE de 13 con área de la aurícula derecha de 21 centímetros cuadrados y tenía un movimiento anómalo del septum interventricular, insuficiencia tricuspidia y una presión sistólica ventrículo derecho estimada de 70 milímetros de mercurio, lo cual, digamos, es muy, muy elevado por mediciones ecocardiográficas. Bueno, a continuación. Bueno, gracias, Juan. Creo que la mayoría de los presentes vamos a coincidir inicialmente que este paciente con EPOC e hipertensión pulmonar puede corresponder al grupo 3 de la clasificación de hipertensión pulmonar, es decir, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias. Se incluyen en este grupo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión pulmonar que complica la evolución de pacientes con enfermedades restrictivas, fibrosis pulmonar u otras formas de enfermedades difusas del parénquima pulmonar, pacientes con supuraciones pulmonares crónicas, bronquiectasia, fibrosis quística, enfermedades con patrón mixto, por ejemplo, el síndrome combinado enfisema-fibrosis, en donde la hipertensión pulmonar, sin ninguna duda, va a comprometer la historia natural de esta entidad, siendo la principal causa de mortalidad. La hipertensión pulmonar que se desarrolla secundaria a hipoxemia, inclusive sin enfermedad pulmonar, como podemos observar en individuos que viven a grandes alturas,
Y finalmente, la hipertensión pulmonar asociada a normalidad del desarrollo. Desde el punto de vista hemodinámico, es una hipertensión pulmonar precapilar, es decir, la presión pulmonar media es superior a 20 milímetros de mercurio, las resistencias vasculares pulmonares están por encima de 3 unidades Wood y la presión capilar pulmonar inferior a 15 milímetros de mercurio. En relación a las lesiones, las mismas se localizan fundamentalmente en las arterias distales, en las arterias de pequeño calibre, y están representadas fundamentalmente por hipertrofia de la media y proliferación de la íntima. Sin embargo, en algunos pacientes con hipertensión pulmonar severa podemos encontrar también lesiones plexiformes con características histopatológicas similares a las observadas, por ejemplo, en hipertensión pulmonar idiopática o en hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas. Uno de los conceptos más importantes que me gustaría transmitir en relación al grupo 3 es que la hipertensión pulmonar no es una comorbilidad. La hipertensión pulmonar representa una complicación, probablemente la principal complicación cardiovascular que puedan generar estos individuos. Y cuando la hipertensión pulmonar está presente, cuando se hace evidente clínicamente, estamos en presencia de un paciente con enfermedad respiratoria avanzada. En otras palabras, la hipertensión pulmonar complica los estadios finales de esta enfermedad. Y esto es un concepto importante que me gustaría que lo tengan en cuenta y lo podamos discutir más adelante. Adelante, Juan. Bueno, en tanto, ahora tenemos la pregunta para la audiencia. La pregunta es, ¿cuál considera usted la prevalencia aproximada de hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC? Tienen aquí varias opciones, 10%, 50%, 30% de prevalencia u 80%. Pueden elegir ustedes la que corresponda. Bien, ya está votando la gente. Vamos a esperar a que llegue casi el mismo porcentaje que en la respuesta anterior. Y ahí ya, bastante bien. Ahí cerramos la votación. Y estos son los resultados, doctor. Gracias, Muriel. Bueno, muy bien, acá también. El 57% se orientó por 30% de prevalencia, un 24% por 10% de prevalencia, y el 10% restante se distribuyó entre 50 y 80% de prevalencia de hipertensión pulmonar en el EPOC. Perfecto, sigamos adelante. Bueno. Bueno, para comentar y resaltar es que históricamente la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas fue muy difícil de estimar. Sin embargo, el advenimiento de opciones quirúrgicas para el tratamiento de estas enfermedades, tales como la cirugía de reducción de volumen o el trasplante pulmonar, y a partir de la utilización sistemática del cateterismo cardíaco derecho, ha permitido precisar con más certeza cuál es la real prevalencia. En el caso del EPOC, la prevalencia oscila alrededor de un 30%, como pueden ustedes observar en este trabajo a la izquierda de la pantalla. Es un trabajo muy importante publicado por la Universidad de Copenhague en 409 pacientes evaluados para trasplante pulmonar con una edad media de 54 años, todos ellos en clase funcional 3-4, con severo deterioro en la función ventilatoria, 23% del FEV1, 146 de los 409 pacientes evaluados, es decir, el 36%, tenían alguna evidencia de hipertensión pulmonar y 22 de ellos, es decir, 5.4%, tenían hipertensión pulmonar severo, conceptualizado esto como una presión pulmonar media igual o superior a 35 milímetros de mercurio. En relación a fibrosis pulmonar idiopática, la prevalencia y severidad de la hipertensión pulmonar es aún mayor. Entre el 8 y el 15% de pacientes con fibrosis leve a moderada tienen algún grado de hipertensión pulmonar, y la prevalencia se incrementa entre un 30 y un 60% en pacientes con fibrosis avanzada o pacientes que han sido evaluados para trasplante pulmonar. Adelante, Juan. También ustedes reconocen que hay un pequeño porcentaje de pacientes con EPOC que desarrollan hipertensión pulmonar severa,
y que se lo ha conceptualizado, se le ha dado el nombre de fenotipo vascular pulmonar. Son pacientes que por lo general predominan el sexo masculino entre la quinta y sexta década de la vida, con fuertes antecedentes de tabaquismo. Llamativamente desarrollan una obstrucción leve al flujo aéreo, con hipoxemia profunda, una hipoxemia que cuesta revertir con altos suplementos de oxígeno, no tienen hipercapnia, por lo general tienen tendencia a la hipocapnia, sí presentan severa disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, expresión esto de una marcada pérdida del lecho vascular pulmonar, y todas las manifestaciones clínicas que presentan estos individuos, la disnea, la intolerancia al ejercicio, están condicionadas por la incapacidad que presentan de aumentar el gasto cardíaco frente a las demandas metabólicas impuestas por la actividad física. Dicho de otra manera, la limitación al ejercicio es absolutamente cardiovascular, no es ventilatoria. Este es un ejemplo de un paciente de nuestro programa de trasplante. Es un hombre de 58 años con antecedente de tabaquismo, con una historia de 2 o 3 años aproximadamente de disnea, intolerancia al ejercicio. Al momento de la evaluación inicial, él estaba en clase funcional 3, con una leve obstrucción al flujo aéreo, un FB1 del 71%, sí tenía atrapamiento aéreo con un volumen residual del 180%, una severísima disminución de la DLCO, 20% del valor predicho, gases en sangre arterial, como pueden apreciar, en rango de insuficiencia respiratoria con tendencia a la hipocapnia, y observen lo que es el test de marcha de los 6 minutos, mientras el paciente respira oxígeno a 7 litros por minuto, partiendo de una saturación basal de 97%, termina con 82%. Es decir, a pesar de los altos requerimientos de oxígeno, no logra mantener una saturación dentro del rango terapéutico. Finalmente se realizó un cateterismo cardíaco derecho, el cual corroboró la presencia de hipertensión pulmonar de grado severo, con una presión pulmonar media de 45 milímetros de mercurio, y una presión capilar pulmonar de 10. La radiografía de tórax, como ustedes pueden apreciar, esta es la radiografía prequirúrgica. Los signos radiológicos son fundamentalmente vasculares o cardiovasculares. Hay agrandamiento iliar bilateral, un arco medio de la silueta cardíaca prominente y, por supuesto, algunos signos indirectos de crecimiento de cavidades derechas. Este paciente finalmente fue trasplantado y en el análisis histopatológico del pulmón explantado, del pulmón nativo, se pudo apreciar un amplio espectro de lesiones vasculares, hipertrofia de la media, proliferación intimal, pero también encontramos lesiones plexiformes que correlacionan bastante bien con la severidad de la hipertensión pulmonar. Adelante. La hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC va a impactar notablemente en lo que es la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, la clase funcional, pero además es un muy fuerte marcador de mortalidad. Como lo pone en evidencia este trabajo realizado en un seguimiento a 5 años de pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar, ustedes pueden apreciar que la sobrevida fue de tan solo 37% para pacientes con EPOC e hipertensión pulmonar, versus una sobrevida ostensiblemente superior, 63%, de aquellos pacientes EPOC sin hipertensión pulmonar. Adelante, Juan. En forma similar, la hipertensión pulmonar afecta la sobrevida de los pacientes con fibrosis pulmonar, y es interesante resaltar de que en los programas de trasplante pulmonar, donde hay un seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrosis pulmonar que se encuentran en lista de espera, la hipertensión pulmonar resulta la segunda causa de mortalidad luego de la progresión de la insuficiencia respiratoria crónica. Adelante. Desde un punto de vista práctico, y teniendo en consideración de que las manifestaciones clínicas de la hipertensión pulmonar se pueden fácilmente superponer con los síntomas, con las manifestaciones clínicas de la enfermedad respiratoria subyacente, la pregunta sería: ¿cuándo sospechar hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedad respiratoria? Esto lo vamos a contestar nosotros, Juan, así que, si pones la siguiente. Bueno, debemos sospecharla fundamentalmente cuando los síntomas, y como aconteció con nuestro paciente, exceden al deterioro en la función pulmonar. También podemos sospecharlo cuando hay un empeoramiento de los síntomas con función pulmonar estable, o individuos que tienen una DLCO muy baja, muy disminuida, con hipoxemia severa que cuesta revertir con altos suplementos de oxígeno. Adelante.
¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión pulmonar en el grupo 3? El tratamiento está dirigido fundamentalmente a la enfermedad de base. Debemos optimizar el manejo de la enfermedad respiratoria, el tratamiento broncodilatador en pacientes con EPOC, tratamiento antifibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar. Rehabilitación cardiorrespiratoria supervisada es importante, es fundamental para mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar la clase funcional de estos individuos. Debemos siempre sistemáticamente considerar y descartar comorbilidades, tales como la cardiopatía isquémica, las arritmias o el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Oxigenoterapia crónica domiciliaria a todos ellos, y en aquellos individuos en los cuales tengamos hipercapnia y que estén muy sintomáticos, por supuesto, la administración de ventilación no invasiva. Adelante, Juan. Una de las preguntas que siempre se suscitan es si las drogas, los modernos vasodilatadores con propiedades antiproliferativas que se utilizan para la hipertensión pulmonar idiopática u otras formas de hipertensión arterial pulmonar, tienen algún tipo de rol en el paciente con hipertensión pulmonar asociado a enfermedad respiratoria. Adelante, Juan. Y esto lo vamos a tratar de responder muy concretamente. Apreta la siguiente, Juan. Comentando básicamente 11 estudios adecuadamente controlados y randomizados que fueron publicados desde el año 2003 al año 2017. Se incluyeron en estos estudios 315 pacientes con EPOC y 394 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, todos con hipertensión pulmonar moderada y severo deterioro en la función ventilatoria. Los objetivos primarios de estos estudios fueron la disminución de la resistencia vascular pulmonar y de las presiones pulmonares medias, la mejoría en la capacidad de ejercicio y la disminución en la progresión de la enfermedad. La terapia evaluada fue habitualmente monoterapia e incluyó antagonistas de endotelina, óxido nítrico, inhibidores de fosfodiesterasas, riociguat y algunos prostanoides administrados por distintas vías. Los resultados fueron concluyentes, fueron bastante categóricos. Demostraron todos los estudios que hubo un empeoramiento del intercambio de gases con estos fármacos, hubo ausencia en la mejoría sostenida tanto en la hemodinamia como en la tolerancia al ejercicio, y además, especialmente en los pacientes con fibrosis pulmonar, hubo un incremento en las hospitalizaciones y en la mortalidad. De tal manera que los fármacos vasodilatadores con propiedades antiproliferativas no deben ser utilizados en pacientes del grupo 3, en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias. Tal vez la única excepción podría ser el paciente EPOC con fenotipo vascular, cuyas características hemodinámicas e histopatológicas se acercan bastante a lo que es la hipertensión pulmonar idiopática, por lo cual es fuertemente recomendable derivar a estos pacientes a centros de referencia para completar su evaluación y eventualmente testear algún tipo de estas drogas. Sin embargo, y esto quiero aclararlo, la respuesta de estos pacientes de fenotipo vascular pulmonar a este tipo de drogas realmente es muy pobre y el tratamiento definitivo por lo general termina siendo el trasplante pulmonar. Adelante, Juan. Muy bien, otro aspecto importante es considerar cuál es el perfil hemodinámico de la hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC. La misma tiene una progresión lenta, y esto es conocido por todos ustedes, menos de 1 milímetro de mercurio por año. Por lo general, a pesar de que la enfermedad respiratoria esté avanzada, el grado de la hipertensión pulmonar suele ser leve a moderado. Sin embargo, existen algunas circunstancias fisiológicas que pueden incrementar la hipertensión pulmonar, tales como el sueño y el ejercicio, y fundamentalmente durante las exacerbaciones, especialmente aquellas que requieren internación en unidades de cuidados intensivos. Entre un 5 y un 10% de los pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar severa. Adelante. Ahora bien, ¿cuándo sospechamos hipertensión pulmonar severa? ¿Cuáles son aquellas condiciones que nos permiten sospechar que el paciente puede tener hipertensión pulmonar severa? Considerando la misma siempre como una presión pulmonar media superior a 35 milímetros de mercurio. Adelante, Juan. Estas son las condiciones. Podemos tener hipertensión pulmonar severa en pacientes con muy severa obstrucción al flujo aéreo, hipoxémicos e hipercámnicos, condición que no
se correlaciona con nuestro paciente, no es la situación clínica de nuestro caso clínico. En segundo lugar, pacientes con leve obstrucción al flujo aéreo, hipoxemia e hipocapnia, el fenotipo vascular. Tampoco parece corresponder a nuestro paciente, fundamentalmente por la evolución clínica. Los pacientes con fenotipo vascular suelen tener una historia de 2 a 3 años de evolución y nuestro paciente tuvo un deterioro bastante marcado en su clase funcional, en su tolerancia al ejercicio en los 3 a 4 meses previos a la consulta. Debemos descartar comorbilidades que puedan condicionar el desarrollo de hipertensión pulmonar severa, tales como la concomitancia de una enfermedad restrictiva, que en nuestro caso fue descartado por los estudios de función pulmonar y por la tomografía de tórax, que no la mostramos. Debemos descartar enfermedad cardíaca izquierda, tanto del miocardio como enfermedad valvular, aórtica mitral, fue descartada con el ecocardiograma, y nos quedó por descartar, por supuesto, la otra condición importante, que es el tromboembolismo pulmonar crónico. Adelante, Juan. Bueno, entonces nosotros, digamos, dentro de la secuencia de evaluación del paciente, pedimos una cintilografía, ventilación, perfusión. En la izquierda tenemos la fase de ventilación, en la derecha tenemos la fase de perfusión, donde se evidencia defectos de perfusión, ¿sí?, tanto en el lóbulo superior derecho como el lóbulo inferior derecho, y asimismo marcadamente en el lóbulo inferior izquierdo, que no se corresponden estas áreas de hipoperfusión con áreas de hipoventilación. Ante lo cual, nosotros solicitamos una angiografía pulmonar y vemos claramente que existen defectos de perfusión, ¿sí?, una amputación de las arterias cementarias que irrigan al lóbulo superior derecho, así como también al lóbulo inferior derecho, y también en el izquierdo evidenciamos una clara amputación de toda la rama lobar del lóbulo inferior izquierdo y de la cementaria del lóbulo de la língula. Continuando con la evaluación del paciente, le solicitamos un cateterismo cardíaco derecho, donde nosotros vemos que el paciente tenía una presión arterial pulmonar media de 44 milímetros de mercurio, con una presión en cuña Wedge de 10, y tenía las resistencias vasculares pulmonares medidas en dinas por segundo por centímetro a la menos 5 de 394, que claramente condicionaban una hipertensión pulmonar precapilar con clara afectación y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Doctor. Adelante. Bueno, como para ir finalizando, quisiera resaltar que en un pequeño porcentaje de pacientes que sufren embolia de pulmón, la resolución de los coágulos no se produce. Y si los mismos tienen cierta magnitud, van a generar incremento en las resistencias vasculares pulmonares y finalmente el desarrollo de hipertensión pulmonar. Estos coágulos, con el tiempo, sufren un fenómeno de organización, de fibrosis, con fuerte adherencia al endotelio vascular pulmonar, y si ustedes pueden apreciar las imágenes, pueden comprender también por qué el tratamiento convencional del tromboembolismo pulmonar agudo, tales como la anticoagulación o los fibrinolíticos, no juegan ningún tipo de rol en este tipo de pacientes, y en donde el tratamiento definitivo es la remoción quirúrgica de estas masas organizadas que están en el lecho vascular pulmonar. El procedimiento en sí, como saben, se denomina endarterectomía pulmonar. Es una enfermedad, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sin ninguna duda subdiagnosticada por lo inespecífico de los síntomas, aunque se cree que la prevalencia oscilaría entre 3 a 30 por millón de habitantes. Para su diagnóstico se requiere, cuando hay antecedentes de tromboembolismo pulmonar, un periodo prudencial de 3 meses de adecuada anticoagulación, con evidencias de hipertensión pulmonar y al menos un defecto de perfusión en el centellograma de ventilación-perfusión. El centellograma de ventilación-perfusión continúa siendo la herramienta más importante en el screening inicial frente a la sospecha clínica de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con una sensibilidad y una especificidad superior al 90%. De tal manera que frente a la posibilidad quirúrgica y a la posibilidad
de curar a estos pacientes con este procedimiento, creo que frente a un individuo que tiene un diagnóstico inicial de hipertensión pulmonar, debemos agotar todos los medios, todos los métodos diagnósticos a fin de poner en evidencia esta entidad o finalmente descartarla. Los resultados de la endarterectomía pulmonar son fabulosos, son espectaculares. En el postoperatorio inmediato podemos apreciar un rápido descenso de las presiones pulmonares medias, de las resistencias vasculares pulmonares. Hay una mejoría ostensible en la estructura y función del ventrículo derecho, y a las pocas semanas el paciente empieza ya a notar una mejoría en su clase funcional y en la tolerancia al ejercicio. En los centros de referencia que manejan grandes volúmenes de pacientes, la sobrevida al año luego de la endarterectomía pulmonar es superior al 90% y la sobrevida a 10 años superior a un 70%. Por supuesto que con la experiencia, con la mejoría en la técnica quirúrgica, la mortalidad perioperatoria ha disminuido progresivamente en los últimos años y actualmente es inferior al 5%. Adelante, Juan. En el postoperatorio se hizo mediciones hemodinámicas, donde claramente vemos, ¿sí?, que la presión media de la arteria pulmonar disminuyó a 14, siendo el original de 44. El gasto cardíaco, si bien antes estaba en 4,8, ahora también se mantiene similar, y claramente las resistencias vasculares pulmonares que estaban cercano a las 400 dinas, actualmente en el postoperatorio están cercanos a 100 o 102 exactamente en este paciente, lo cual una disminución por debajo de 200, la verdad que se considera muy satisfactorio y que condiciona una mejor también sobrevida a largo plazo en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, finalmente este paciente no tenía hipertensión pulmonar del grupo 3, como hemos podido apreciar, como parecía ser inicialmente, es un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y que luego de varios años de estar operado sigue vivo y con una muy buena clase funcional. Así que bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de interrogante o pregunta que ustedes quieran realizar. Muy bien, por ahora no hay ningún comentario que alguien quiera hacer. Si usted, doctor, quiere hacer algún comentario. No, fundamentalmente resaltar algunos puntos que hemos ido tocando en la charla, en la presentación. Recordar que la hipertensión pulmonar del grupo 3 afecta a pacientes con enfermedad respiratoria avanzada. Y nuestro paciente, desde el punto de vista de su EPOC, no tenía una enfermedad avanzada, tenía un FEV1 moderado o leve a moderado, 67%. Fue una cosa que nos llamó mucho la atención, y en segundo lugar también nos llamó la atención la disociación de los estudios de función pulmonar con una profunda desaturación frente a una espirometría relativamente normal. A partir de eso tenemos que empezar a investigar causas secundarias, por supuesto, de hipertensión pulmonar. Bueno, aquí el doctor Douglas Nazareno quiere hacer una pregunta. Ahí la mandó por escrito. La leo yo, Muriel, entonces. Ok, buenísimo. Sí, el doctor Nazareno dice, no pierde especificidad el centello BQ para las alteraciones parenquimatosas del parénquima que puede tener el paciente con EPOC. ¿Qué rol tiene el angiotac? Bueno, es una excelente pregunta. La especificidad no se pierde en pacientes con EPOC para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Sí se pierde para el tromboembolismo pulmonar agudo. La angiotomografía no es el estudio de screening inicial, pero sí es un método complementario muy importante que va a permitir evaluar la anatomía quirúrgica de estos individuos conjuntamente con la angiografía convencional que se realiza sí o sí durante el cateterismo cardíaco derecho. El doctor Preseruti quiere hacer una pregunta. ¿Escuchan? Creo que quiere hablar. Hola. El doctor, ¿no? Sí, Juan, ¿cómo estás? ¿Sí, me escuchan bien? Hola. Perfecto. Bueno, en realidad, más que una pregunta, un comentario sobre la segunda pregunta que hicieron ustedes al público. Sobre lo que no recuerdo muy bien es el texto de la pregunta, me lo pasé un poquito rápido. Si la pregunta era
qué porcentaje de EPOC va a desarrollar hipertensión pulmonar, me parece que 30% es un número muy exagerado. Incluso 10% ya me parecía mucho. Si uno piensa que los pacientes con EPOC que van a desarrollar hipertensión son los más graves, en general están en el grupo D del GOL y eso representan por lo menos el 5% o como mucho el 5% del resto del EPOC. Si la pregunta decía cuántos de los pacientes con EPOC grave desarrollan hipertensión pulmonar, podría estar un poquito más desarrollada. Hago este comentario porque me pareció que el 30% se basaba en los pacientes EPOC severísimos que te iban a trasplante. Y entonces eso sí, el 30% es un número adecuado. El segundo punto que quería comentar era, antes este tipo de pacientes ahora se me fue el nombre que mencionaron ustedes, los hipertensos pulmonares que tienen EPOC, uno esperaría que la presión en el EPOC esté alrededor de los 35, 40, 45 como mucho, esos hipertensos no muy importantes por su EPOC, y cuando pasan estas cifras, es cuando estamos pensando que hay algo más en la hipertensión que solamente el EPOC. Y es ahí donde uno tiene que estudiarlos y quizás evaluar el uso de drogas. Efectivamente, no siempre muy feliz. Bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas, Juan. Bueno, efectivamente, vuelvo a insistir, el desarrollo de hipertensión pulmonar se ve en estadios avanzados, no solamente del EPOC, sino también de otras enfermedades respiratorias crónicas, como vos bien sabés. Es por eso que la prevalencia certera de hipertensión pulmonar se ve en pacientes con enfermedad severa, en los cuales se realiza cateterismo cardíaco derecho y en donde la población más estudiada es aquella que es sometida a algún tipo de procedimiento quirúrgico, especialmente trasplante pulmonar o cirugía de reducción de volumen. En nuestro programa de trasplante pulmonar, utilizando cateterismo cardíaco en forma sistemática, en más de 400 pacientes evaluados con EPOC, hemos encontrado una prevalencia similar al trabajo que les mostré a ustedes, una prevalencia del 33% de hipertensión pulmonar de grado leve a moderado, y encontramos un 4% de pacientes con hipertensión pulmonar severa, ¿sí? Es decir que la prevalencia, digamos, específica, sensible, certera, se ve en pacientes con enfermedad avanzada en los cuales podemos realizar un cateterismo cardíaco derecho. A ver si hay otra pregunta. Sí, el doctor Penizzotto dice que, bueno, que la prevalencia le parece mucho porque se tomaron grupos de EPOC muy severo, y es así. La pregunta sería, ¿cuándo realizar un cateterismo cardíaco derecho en un paciente con EPOC? Esa podría ser una pregunta que tal vez la podemos contestar nosotros o la podemos contestar entre todos. Pero bueno, un cateterismo cardíaco derecho no se realiza a todos los pacientes con EPOC. Por lo general se realiza en pacientes que van a ser sometidos o evaluados para trasplante pulmonar, para cirugía de reducción volumétrica, cuando se lo quiere incluir en algún trials, por ejemplo, para el testeo de drogas, como puede ser un paciente con un fenotipo vascular, pacientes en los cuales existe la duda diagnóstica, es decir, este paciente tiene hipertensión pulmonar con su enfermedad respiratoria o tiene enfermedad cardíaca asociada, y no es tan claro, el ecocardiograma no nos aclara este aspecto, ¿no es cierto? Es decir, que las indicaciones del cateterismo podrían estar limitados a estas indicaciones. El doctor Penizzotto quiere hablar. No sé, Tato, ¿se me escuchás? Hola, Tato, ¿cómo estás? Muy lindo caso, excelente, aparte muy ilustrativo. No, para aclarar lo que escribí en la acotación esa, que a mí también me pareció como Juan que el grupo que tomaron era todos los EPOC, y por ahí para el que no está muy en el tema, cree que hipertensión pulmonar en EPOC en general es 30%. Pero básicamente yo te quería preguntar, Juan, o les quería preguntar,
en un paciente EPOC, digamos, de cualquier grado de EPOC, ¿a cuál les indicamos primero un ecodoppler para descartar hipertensión pulmonar? Esa sería una pregunta. ¿Y qué precisión le dan ustedes o qué exactitud le dan a la hipertensión pulmonar que te informan habitualmente el ecodoppler? Porque cateterismo son muy pocos los que mandamos a realizar. Esa es una pregunta. Y la otra que les quería hacer es a qué atribuyen que la DLCO estaba levemente disminuida en este paciente solamente. Bien. Yo creo que a un ecodoppler le indicamos a un paciente EPOC cuando sus manifestaciones clínicas exceden al deterioro en los estudios de función pulmonar. Por ejemplo, tenés un paciente EPOC con clase funcional 3 y tiene una espirometría con una obstrucción leve. O que ese paciente tiene una profunda desaturación en el test de marcha, como aconteció con nuestro paciente. Creo que esa es una indicación precisa de tratar de descartar no solamente hipertensión pulmonar, sino también una enfermedad cardíaca concomitante, una hipertensión del grupo 2, por ejemplo, asociada a enfermedad cardíaca izquierda. Ahora, la sensibilidad y la especificidad del ecodoppler está muy condicionada en los pacientes con EPOC por la anatomía del tórax. La misma suele ser entre un 60 y un 70%, por lo cual muchas veces frente a la duda diagnóstica los pacientes terminan con estudios complementarios como puede ser el cateterismo cardíaco. En relación a la última pregunta que vos hiciste sobre la DLCO, es muy, muy interesante y tal vez no tengo una explicación lógica, tal vez la explicación sea anatómica, tenga que ver con la redistribución del flujo sanguíneo en las arterias obstruidas. Nosotros hemos observado llamativamente que en pacientes con hipertensión pulmonar severa, pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, presiones sistólicas por encima de 100 milímetros de mercurio, tienen DLCO absolutamente normal. Y son pacientes que no desaturan durante una caminata o un test de marcha de los 6 minutos, inclusive podemos someterlos a pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Y por otro lado, hemos encontrado pacientes que tienen hipertensión pulmonar de grado leve o moderado y que de pronto tienen difusiones más bajas y que desaturan en el test de marcha de los 6 minutos. ¿Cuál es la razón? Es, te diría, casi imposible de explicarla y creo que tiene que ver, esta es una opinión personal, con la alteración estructural, con la redistribución del flujo sanguíneo que se produce por este tipo de lesiones. En este tipo, Juan, también debe tener que ver, no vi la tomografía de alta resolución, pero no debe haber tenido mucho enfisema tampoco, ¿no? Tenía enfisema apical, típico de los Claro. fumadores. Perfecto. Después, no, por favor, gracias por la pregunta. El doctor Douglas Nazareno pregunta si hay algún mecanismo fisiopatogénico que vincule la EPOC con la génesis del tromboembolismo crónico. La realidad es que no hay ningún mecanismo específico. Probablemente la inflamación de los pacientes con EPOC pueda estar relacionada a la causa del tromboembolismo crónico, pero la realidad es que no hay ningún mecanismo que lo pueda explicar. En este paciente hicimos estudios de trombofilia que fueron absolutamente negativos, ¿no? No encontramos ningún tipo de explicación que pudiera justificar este mecanismo. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien, Qué ¿vos? lindo caso, muy bien. Te quería hacer una pregunta y en realidad dos preguntas. Una, ¿cuál sería desde el punto de vista cardiovascular lo que nosotros en un paciente como EPOC deberíamos hacer, ya no para estudio de la hipertensión arterial, sino de la comorbilidad cardiovascular en un EPOC? Que no es el caso que ustedes presentaron, que vos bien dijiste que era una enfermedad y no una comorbilidad. Esa es una. Y la otra, que hay hipertensión pulmonar en pacientes que tienen el síndrome combinado de fibrosis y enfisema. Entonces, mi pregunta era si dentro del grupo de los pacientes EPOC que ustedes han trasplantado, ¿qué porcentaje más o menos tiene ese tipo de pacientes? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, Ana, usted sabe que las comorbilidades cardiovasculares son muy elevadas en los pacientes con EPOC, de hecho son una de las causas de mortalidad del EPOC. La hipertensión pulmonar creo que es la quinta causa de mortalidad luego de
la progresión de la insuficiencia respiratoria, de las infecciones, de las cardiovasculares, del cáncer, etcétera, etcétera. Creo que hay que estudiar fundamentalmente por el factor de riesgo en común del tabaquismo, siempre evaluar que no tenga cardiopatía isquémica. Estamos hablando de pacientes sintomáticos, ¿no? Cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, arritmias, que son frecuentes, ¿no es cierto?, de observar en estos pacientes. En cuanto a síndrome combinado. Pero la pregunta, Juan, perdón, la pregunta es ¿qué es mejor pedirle? Porque la prevalencia de cardiopatía isquémica es importante. Entonces uno pediría un electrocardiograma y, digamos, dobutamina, o sea, un test para saber reserva de circulación coronaria, o sea, ¿qué es lo que ustedes aconsejan hacer como para hacer un chequeo? Y el paciente puede hacerlo inicialmente, bueno, hacer todo el estudio de cardiopatía isquémica, hacer un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿no es cierto?, una ergometría. Cuando hay sospecha de cardiopatía isquémica, bueno, hacerle un SPECT. Cateterismo, claro. Bueno, toda la secuencia, ¿no es cierto?, que ya conocemos. Y la segunda pregunta, doctor, era el síndrome combinado, ¿no es cierto? Enfisema, fibrosis. Sí, más o menos, ¿qué porcentaje? Porque lo vemos con relativa frecuencia en los pacientes con EPOC, ¿no es cierto? Sí. Con las pruebas normales y todo eso. La hipertensión pulmonar es lo que marca la sobrevida, el pronóstico, etcétera. Sí. Al ser nosotros un centro de derivación, un centro de referencia de trasplante, vemos con relativa frecuencia estos pacientes. Y la verdad que son pacientes que apuran, por lo general llegan en muy mala clase funcional 3-4, muchos de ellos con signos de insuficiencia cardíaca derecha, y hemos trasplantado algunos pacientes con muy buena evolución. Y es interesante que el estudio histopatológico, siempre hacemos un análisis histopatológico de los pulmones explantados. En lo mismo se observan un espectro de lesiones muy amplias. Enfisema, se observan lesiones de engrosamiento intersticial, de fibrosis, y además todas las lesiones vasculares típicas de los pacientes con hipertensión pulmonar severa. Hipertrofia de la media, proliferación intimal, inclusive hemos visto lesiones plexiformes. La realidad que mi opinión personal es que frente al diagnóstico de un síndrome combinado, estos pacientes tienen que ser derivados prontamente a un programa de trasplante porque tienen una expectativa de vida, una vez establecido el diagnóstico, muy pobre. Corríjame, pero está por debajo de 3 años. Y por lo general cuando son derivados en forma tardía y muchos de ellos mueren en lista de espera, ¿no? Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Creo que, para acotar, ¿no? Había una pregunta que habían mencionado sobre cuál vendría a ser un valor de corte o cuál es la utilidad del ecocardiograma para poder determinar hipertensión pulmonar. En las últimas guías que hicieron ahora en NISA, había una ecuación, ¿sí?, en la cual, digamos, uno puede estimar la media de la arteria pulmonar aproximadamente siendo 2/3 de la sistólica de la arteria pulmonar, y si uno considera, digamos, que la presión sistólica del ventrículo derecho sería similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar, uno podría estimar que un paciente que tenga una presión sistólica del ventrículo derecho estimada por arriba de 40, seguramente va a tener una media pulmonar por arriba de 25. Se podría hacer un nivel de corte como para poder detectarlo en el ecocardiograma. Gracias, Juan. El doctor Carles quiere hacer una pregunta. Sí, Juan, bueno, excelente presentación. 2 cositas. Primero, vos hablaste que las drogas, obviamente, la tipo 3 de la clasificación de NISA no corresponden. ¿Podría haberse dado Riociguat en este caso, que es una tipo 4? Pregunto, ¿en algún momento? Esa es la primera pregunta. Y segundo, si la tomografía computada que se pide por ahí en estos enfermos, la relación, digamos, de la arteria pulmonar con la aorta o el diámetro de la arteria pulmonar podría tener una impresión indirecta de hipertensión pulmonar. Esas son las preguntas. Sí, bueno, en primer lugar el Riociguat, quiero ser claro, el Riociguat tiene indicación en pacientes
con tromboembolismo pulmonar crónico no quirúrgico. No quirúrgico. Es decir, ¿qué significa no quirúrgico? Que el paciente pueda tener una comorbilidad importante que contraindique la cirugía, por ejemplo, que tenga fibrosis pulmonar asociada, que tenga cardiopatía isquémica no corregible con ningún procedimiento quirúrgico, que tenga cáncer, que sea un paciente muy añoso, ¿no es cierto? O cualquier otro tipo de enfermedad que la contraindique. Por otro lado, hay pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico con enfermedad distal que no son accesibles a la cirugía, a la endarterectomía pulmonar. Bueno, en esas dos circunstancias podríamos considerar el uso de fármacos vasodilatadores y en este caso fundamentalmente riociguat, que ha sido testeado en este tipo de población. No se debe demorar la derivación a un programa de endarterectomía pulmonar, de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, cuando tenemos uno de estos pacientes dándole riociguat. No podemos demorar la derivación. Y la otra pregunta que me habías dicho de la relación, sí, por supuesto, el aumento en el diámetro de la arteria pulmonar en relación a la aorta es un signo indirecto, ¿no es cierto?, de que puede haber hipertensión pulmonar. Sí, totalmente. Gracias. No, gracias a vos. El doctor Douglas Nazareno está haciendo también una pregunta interesante. Dice, en pacientes con hipertensión pulmonar desproporcionada para la alteración funcional, ¿recomendás llegar a la angiografía pulmonar si centello y angiotac son negativas? Siempre habría que descartar TEP recurrente. Creo que sí, creo que, yo creo que si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, por lo menos estimada a través del ecocardiograma, con un centello y una angiotac negativa, ese paciente va a terminar sistemáticamente en cateterismo cardíaco derecho y vamos a aprovechar ese procedimiento para hacer una angiografía convencional y descartar de plano de que no hubiese, ¿no es cierto?, tromboembolismo crónico o tromboembolismo crónico distal, por ejemplo, que muchas veces no se aprecia adecuadamente en la angiotomografía. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Daniel. Creo que nada más por ahora. Así que, no sé, Daniel, si querés que pasemos al próximo caso. Sí, correcto. Sí, bueno, muchas gracias a ambos. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para dar pie al segundo caso. Quiero presentar a la doctora Raquel Pendito, una colega conocida por todos nosotros dentro de la Asociación de Medicina Respiratoria. La doctora Raquel Pendito ha sido coordinadora de la sección de Medicina Ocupacional y Ambiental. Ella además es especialista en Medicina del Trabajo y es perito médico legal, así que va a ser para nosotros un gusto escucharla a la doctora Pendito. Así que, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar. Lo nuestro tiene otra dinámica y tiene que ver un poco con el desconocimiento de lo que es una enfermedad profesional, de lo que es un agente de riesgo, de la importancia que es tener alguna seguridad en el trabajo. Si bien creo que lamentablemente con esta pandemia hemos aprendido los profesionales de la salud el riesgo a los que nos exponemos con seriedad y lamentando muchas víctimas, y hemos tenido que aprender así también a conocer nosotros mismos de lo que es un elemento de protección personal, conocer nuestros derechos como trabajadores de la salud, confirmar un poco la inseguridad en la que trabajamos y la lamentable situación laboral que vivimos. Yo no puedo dejar de decir esto antes de empezar el caso. Y a tal punto es que tanto ruido habremos hecho que el año que viene nos han dado espacio para que sea prevención de enfermedad ocupacional y ambiental. Pensemos que a 100 años de la generación de la Organización Internacional del Trabajo, se confirmaron que 7.500 personas mueren diariamente en el mundo por una enfermedad profesional o accidente.
1.000 a cargo de los accidentes y 6.500 por enfermedad profesional. El caso que vamos a presentar es una enfermedad profesional. Quería decirle, uno se mira mucho en las sociedades europeas y ellos hicieron un trabajo hace muy poquito presentado en la parte de prevención de riesgos de trabajo en la Escuela de Madrid, y cada 4 segundos un trabajador europeo sufre un accidente que tiene baja laboral, es decir, que causa ausentismo. Y cada 3 minutos muere alguien en la Unidad Europea a raíz del trabajo. Bueno, con esta pequeña introducción voy a dar lugar a la presentación del doctor Bermúdez. Este caso es del Hospital Italiano. Bueno, ese fue mi hospital escuela y siempre, aunque no estoy. Entonces, son casos que compartimos con frecuencia en el servicio. Y Aníbal Bermúdez es neumonólogo, pero también es médico del trabajo. Bueno, presentamos nuestro caso, que va a tener una dinámica distinta, y vamos a dejar abierto a que se transparente estos temores de nuestro manejo como neumonólogos ante un caso laboral y aquellas preguntas que surjan de este caso respecto del manejo médico laboral o de los agentes de riesgo, como ustedes quieran. Adelante, Aníbal. Buenas noches, Raquel, muchas gracias. Bueno, soy Aníbal Bermúdez, trabajo en el grupo de neumonólogos del Hospital Italiano y siempre compartimos casos con Raquel. Y este caso es un poco de la vida diaria y la importancia de lo que es consultar y las interconsultas y trabajar en equipo y con especialistas. Es un hombre de 55 años que es derivado por la doctora, nuestra reumatóloga del Hospital Italiano, porque presentaba en la consulta de reumatología hipocratismo. Él había consultado por dolor y limitación funcional y edema de rodillas con compromiso más de la rodilla izquierda. Una tos esporádica, un examen físico tiene un índice de masa corporal de 27, hipocratismo digital, y en la auscultación presentaba rales vértebros bilaterales. En esta radiografía de tórax que podemos ver, tenemos un evidente compromiso del compromiso intersticial bilateral difuso. Profesión, trabajó 40 años en un taller de pintura, de chapa y pintura, con buena ventilación, con filtro, hace 10 años con barbijo con filtro, buena ventilación, nunca fumó, medicamento no refería, no presentaba mascota ni hobbies. Muy bien, invitamos a que participen con la votación. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Una nueva radiografía, un TAC de alta resolución, una broncoscopía con VAL, o ambas cosas, fibro y TAC? A ver qué participaran. Bien, ahí está votando los asistentes. Vamos a esperar un poquitín más, Raquel, así vota la mayor cantidad posible. Ya es una votación bastante, ahí está, asistida. Bien, voy a cerrar la votación y Raquel, estos son los resultados. Perfecto, eso está en consonancia con lo que nosotros hicimos, pero quería insistir en esto que el doctor Bermúdez mencionó. Fue derivado desde reumatología por un hipocratismo digital. Ahí empezamos a participar. Y cuando el doctor mencionó los hobbies, tal vez es importante resaltar que en patología de intersticio hemos tenido casos bastante curiosos, como una persona que tenía como hobby el vitro y desarrolló esta enfermedad profesional, que en realidad no era de su profesión, sino de un hobby. Y también hemos tenido un trabajador que por su cuenta hacía globos aerostáticos, y este filtro más la parafina con la que unía estos globos aerostáticos desarrolló una enfermedad de patología intersticial. Entonces vamos a seguir con el doctor Bermúdez, que nos muestre la tomografía que realiza.
Una tomografía, que este caso se presentó, que no lo aclaré, fue en el 2018, hace 2 años. Tenemos una distorsión de la arquitectura pulmonar con engrosamiento de tabiques, reticular bilateral. Con áreas de bronquiectasis por tracción y áreas de panalización a nivel basal a predominio izquierdo. Año 2018. Siguiente sondeo. Bien, ¿qué otros estudios pediríamos entonces con esa TAC? Los invitamos a participar. Bien, ahí está la votación abierta. Esperemos unos segunditos más, así vota la misma cantidad que en el sondeo anterior. Y ya llegamos, ahí está. Bien, cierro la votación y ahí están los resultados. Bien, efectivamente, eso es. El 67% estuvo de acuerdo con nuestro manejo de estudios funcionales respiratorios y laboratorios que ahora va a mostrar el doctor Bermúdez. Lo que se hizo fue una espirometría donde muestran una capacidad vital forzada de 3.48 que representa el 69%, un BEP-1 del 3.13 que es el 77%, se pidió una capacidad de difusión de monóxido de carbono que es el 69%. Seguimos avanzando con estudios funcionales. Esta es la caminata de fines del 2018, donde tenemos una saturación en reposo del 97% con una frecuencia cardíaca de 81, que hay una desaturación significativa siendo la saturación menor del 91%, con una recuperación a la normalidad del 96%. Recorre 459 metros, que es el 72% de su predictivo. Un BOR máximo de disnea de fatiga de 0, con una significativa caída de la saturación de oxígeno en ejercicio. Se pidió también anticuerpos para enfermedades del colágeno, donde todos resultaron negativos. En este siguiente sondeo, Raquel. Bueno, esto es, ¿qué hacemos? Comenzamos con algún tratamiento farmacológico, recordemos en el año en que este paciente había consultado. Denunciamos a la ART, retiramos de la tarea al trabajador. ¿Qué hubiesen elegido como prioritario? Bien, ya están Pueden votando. votar. Sí, están votando. A ver qué resultado saca esta. Vamos a ver. Bien. Alguna ayuda dimos de lo del año de la consulta, ¿no? Bien, voy a cerrar la votación, Raquel, y estos son los resultados. Perfecto. Lógicamente, ante la confirmación de una enfermedad profesional, lo básico es alejarlo del agente de riesgo. Ahora bien, sería muy interesante cuando nos referimos a un trabajador que haga chapa y pintura, ¿cuál sería el agente de riesgo de este trabajador? Tal vez esta tarea, la de exposición y trabajo con metal, sea a la que más agentes de riesgo se expone el trabajador. Fíjense que el potencial de exposición es significativo, aunque la exposición sea de 30 minutos por semana o una vez a la semana, pero 90% de las semanas al año. Cada uno de los materiales tiene un tiempo y una magnitud de riesgo. Eso se llama límite máximo de exposición permisible. ¿Qué pasa con este trabajador? No denunciamos a la ART porque en realidad él trabajaba por su cuenta.
Es decir, que acá no había una aseguradora de riesgo de trabajo a quien reclamar. ¿Cuál es el otro punto que yo quería rescatar? Hay un sondeo hecho en trabajadores del metal, donde dicen, el 42% dice que siempre se acostumbró a inhalar en su trabajo polvo, humo, aerosol, gases, vapores, todos los modos de agresión que puede recibir el aparato respiratorio. Lejos de lo que en general se reclama en la justicia, yo soy perito hace más de 30 años, así que conozco lo que estoy diciendo, que siempre se reclama hipoacusia o dolores articulares, poco es lo que se reclama en el aparato respiratorio. Y sin embargo, el aparato respiratorio y la piel son los órganos más expuestos en un trabajador en 8 horas de trabajo. Imagínense que si este trabajador lo hacía por su cuenta, no contaba con un elemento de protección personal adecuado. De hecho, Aníbal comentó, los últimos 10 años, él por su cuenta compró un barbijo con un filtro. Ese es otro de los temas. Uno le pregunta a un trabajador, entonces, ¿usted qué hace? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y si conoce el riesgo al que se expone. Si uno trabaja con pintura, ustedes fíjense en cualquier químico, dice la toxicidad. Y ahí dice, muy tóxico, menos tóxico, dice si la toxicidad es dérmica o inhalada, dice así también si es carcinógeno, si es fibrogénico, si genera cuadros de irritación, como pueden causar en el asma o en la neumonitis por hipersensibilidad o en la sensibilidad química múltiple, que también se encuentra en los trabajadores de metal. Y qué mencionar si estos trabajadores además sueldan, que es muy frecuente en el pintor que también sabe soldar para arreglar alguna de estas partículas. Bueno, a quien le interese el tema, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en nuestro país ha hecho un manual de apoyo de prevención del riesgo en el soldador. Piensen que el soldador se expone en el lijado de las piezas a soldar al metal que está al soldar, más la pintura de la superficie, entonces se expone a pintura epoxi, usa solventes, usa antiluyentes, y este trabajador que lo hacía por su cuenta no tiene una lija especial con una aspersión y una extracción especial del riesgo. Entonces, estamos frente a un trabajador que lo hizo durante 40 años sin una seguridad del ambiente laboral y con el desconocimiento del riesgo al que se exponía. Muy bien, seguimos mostrando a Aníbal. Muy bien, Raquel. Entonces, lo que primero hicimos en consultorio fue plantearle lo de retirarse de las fuentes laborales. ¿Cómo plantearle a un paciente que toda su vida hizo lo que solamente sabía hacer, que era pintar autos, y no sabía hacer otra cosa? Logró entenderlo, cerró su taller de pintura, fue a rehabilitación, comenzó, eligió, está trabajando en otro lugar, fue a rehabilitación pulmonar, fue a hacer gimnasia, se retiró de la fuente laboral y comenzó a trabajar en otro lugar. En el 2019 seguimos controlándolo. Perdón, Aníbal, comenta que el paciente, al no tener mucha disnea, se había perdido del consultorio y la propuesta del tratamiento. Perdón, pero era importante que lo dijeras. Sí, en el 2019 vuelve a control a fines del 2019, donde tenemos una BEFSU-1 del 70, una capacidad vital forzada de 3.52, que es el 70%, un BEFSU-1 del 3.27, que es el 81%, con una relación al 92.9. Una DLCO del 54% en este año, a un año del primer control. Con un test la caminata, donde evidenciamos la saturación al reposo del 96%, con una caída significativa de la saturación, no menor al 90%, con una recuperación al 97%, con una frecuencia cardíaca 82, una frecuencia respiratoria 24, y recorre prácticamente igual que hace un año, 71%, pero evidenciamos una caída de la DLCO.
En este momento, a un año y una vez que ya se aprobó el INVIL, el estudio donde podemos utilizar nintedanib en otras enfermedades que no sean FPI, se le ofrece al paciente esta posibilidad y se comienzan los trámites con la obra social, donde tras varios intentos no tenemos la aprobación por la obra social del nintedanib. Estamos hablando a fines del 2019. Seguimos controlándolo, volvemos a pedir la carga de colágenos de anticuerpos para enfermedad del colágeno, todos son negativos. Entonces, volvemos a repetir la tomografía un año después, donde encontramos una distorsión de la arquitectura pulmonar, donde hay reticulado supraural, apicobasal, bronquiectasis por tracción con un evidente compromiso, avance en la enfermedad intersticial con respecto a hace un año, con paralización basal. ¿Por qué la importancia cuando decidimos cómo poner este caso o este nombre a este Ateneo Clínico con Raquel fue? Porque lo que primero motivó la consulta de este paciente fue el hipocartismo digital que remedia los palillos de tambor y sin papeles. ¿Por qué? Porque es un paciente que trabaja por su cuenta y deberíamos pensar qué podemos ofrecerle desde el punto de vista laboral desde un paciente que no tiene ART. Un paciente que en el 2018 no teníamos opción terapéutica para ofrecerle más que retirarlo de la fuente laboral y en el 2020 tenemos fármacos que son utilizados para enfermedades pulmonares intersticiales no FPI. Entonces, para cerrar, Raquel, te dejo vos, ¿qué hacemos del manejo médico laboral? Bueno, hablamos entonces que este hombre no tiene aseguradora de riesgo de trabajo, pero por suerte este hombre fue monotributista y sí hizo un aporte previsional. También comentó el doctor Bermúdez que hace 2 años fue ingresado a una empresa y trabaja como asesor desde manejando algunas cosas en autoparte. Él está muy conforme, muy agradecido con la empresa que le siguió aportando y ahora sí tiene RT. Pero ¿qué pasa? Nosotros, esta enfermedad no se debe a esta tarea en la que está actualmente. Entonces, no ha lugar de ningún modo hacer el reclamo a la RT que en el momento este trabajador tiene. ¿Tiene algún derecho algún trabajador para asegurarse? Sí, un seguro personal. Es decir, uno puede hacer un aporte al seguro personal por una incapacidad total y permanente, pero no se puede asegurar por su cuenta el RT porque eso es manejo del empleador. Entonces, finalmente, lo que se le ofreció a este señor, que aparte también estaba haciendo apoyo psicológico, en realidad él tiene esa limitación de rodillas significativa, fue infiltrado varias veces por Anita Babini, también ha tenido un hombro muy molesto. Todas son enfermedades que tienen vínculo con las posiciones forzadas, trabajar con con posturas antiergonómicas. Así es que, hablándolo y acordando con él, que sinceramente 8 horas de trabajo se cansa mucho y que le cuesta hacer esto, hemos llegado al punto de tramitar su jubilación por invalidez. Mientras tanto, él va a seguir en el trabajo, habló con su nuevo empleador, quien le reduce las horas de trabajo y puede hacer lo que él le gusta y tiene acceso a una jubilación. Y tal vez
desde esta obra social del PAMI, pueda tener opción a muchas otras cosas. Pensemos que este hombre tenía, no llega a los 60 años y que está enfermo y muy comprometido su estado general. Vamos a las conclusiones. Como la mayoría de las enfermedades profesionales, esta era prevenible. Y como suele pasar con frecuencia, el trabajador desconoce el agente de riesgo. Yo en este momento, a través de la AMR, hemos trabajado en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para las coniosis fibrogénicas y se me ha designado para que sea la evaluadora de ese manifiesto que va a sacar la Super ahora. Y yo hice mucho hincapié en algunos aspectos. Fíjense, este trabajador ya estaba alejado del riesgo de trabajo y sin embargo la enfermedad sigue progresando. Quiere decir que todo trabajador que conoce el riesgo de trabajo debe tener, aún en el postocupacional, es decir, que ya no esté trabajando, un control periódico de su salud. Para eso debe saber a lo que se expone el riesgo, la enfermedad y el pronóstico. Esto, cuando lo hacen las aseguradoras de riesgo de trabajo, aunque la ley 24557 lo prevé, en rigor de verdad no se cumple. Y si muchos de ustedes son médicos de ART, saben que el trabajador no conoce de qué enfermedad tiene, si le corresponde o no una incapacidad, y todo eso es derecho del trabajador. El trabajador debería saberlo. A tal punto esto es una injusticia que en muchos países, cuando el agente de riesgo laboral es progresivo, como es el fibrogénico y progresivo, el control postocupacional no se acaba hasta después de 15 años, sobre todo pensando en sílice y amianto. Y sin embargo, en nuestro país, después de los 2 años de cese laboral, nadie tiene derecho a un reclamo. O sea que hay muchas cosas por cambiar y me gustaría escucharlos y saber si se han dado con casos parecidos, si se han planteado la situación de un trabajador, si realmente está en condiciones de seguir trabajando, si puede desarrollar eficientemente con esa capacidad pulmonar, esa tarea, en fin, dar espacios ahora a sus comentarios y o preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y espero que les haya sido de interés. Me gustaría decir, mientras tanto, que en caso de que este trabajador, por ejemplo, hubiese tenido una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿qué ventajas tiene el tema de confirmarlo como enfermedad profesional? Que ese trabajador va a tener derecho a hacerse estudios y consultas y tratamiento siempre a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo, que es quien se ha admitido, quien ha admitido esta enfermedad como profesional. Volviendo al COVID, también corresponde en nuestro caso, cuando uno tiene una enfermedad profesional, aunque no tenga incapacidad, porque uno no sabe de las secuelas que va a tener a posteriori, es importante reclamarla como enfermedad profesional o denunciarla para que se admita. Douglas Nazareno, a ver. Te escuchamos, querido. Hola Raquel, muchas gracias por el caso, muy bueno. Igual Aníbal. Yo creo que si bien esto está presentado con un enfoque fundamentalmente de derechos laborales, me parece que cuando se hace el diagnóstico sí existían opciones terapéuticas. O sea, en estas neumonitis por hipersensibilidad tenemos un primer paso de corticoides y inmunosupresores, a lo mejor alguna dosis baja de corticoides con un ahorrador de corticoides como puede ser azatioprino o micofenolato.
si bien el, digamos, patrón tomográfico que tiene es predominantemente crónico fibrótico, hay algunas áreas de vidrio esmerilado, y aunque no sea, aunque digamos tenga todo fibrosis, siempre el primer paso, más allá de lo que diga el INVIL, de que las enfermedades fibrosantes progresivas, este fenotipo fibrosante progresivo que digamos, al que hace referencia el INVIL, yo creo que en este caso específico de una neumonitis por hipersensibilidad siempre hay un paso previo del, digamos, de ese otro esquema de tratamiento. Y eventualmente, si uno ve que eso no anda y que el proceso sigue progresando y que, como se mostró en la tomografía, tiene alteraciones fibróticas, recién pasar a un antifibrótico, nintedanib, que es el que, digamos, se probó en el estudio INVIL, o eventualmente podrían dar cualquier otro antifibrótico, no tiene por qué ser el nintedanib, si bien es el que está probado, ¿no? Así que me parece que hay una instancia previa que uno tendría que ir probando, si es que, sobre todo si es que tenés alguna dificultad con la autorización de la droga por parte de la obra social, que suele ser así por otro lado, ¿no? Eso es lo que te quería comentar. Sí, un poco lo que fue que se discutió este caso en Ateneo Central fue un poco ver la estabilidad y la total lo asintomático que estaba el paciente. Lo discutimos con Vivi, con Malisa, con Raquel, un paciente que estaba estable, fue un hallazgo, se lo expectó y se lo decidió directamente alejarlo de la exposición laboral. Y coincidimos todos en seguirlo a 6 meses con pruebas funcionales. Un poco lo que se tomó en Ateneo a hacer con el paciente. Sí, yo creo que la disnea, que sería el síntoma, ¿no es cierto?, a considerar, es una cuestión muy subjetiva y de origen multifactorial. Entonces, si vos ves que tiene alteración funcional, tiene alteración estructural, tiene una causa que digamos, es la determinante de esas alteraciones y tiene una progresión, me parece que un tratamiento se merece más allá de alejarlo de la agente, digamos, de la agente causante. Nosotros no lo tomamos sí, con el Ateneo nosotros no lo tomamos como una neumonitis por hipersensibilidad. Eso iba a contestar. Que nosotros hicimos esto, lo presentamos en hecho y se tomó de otro modo, no como una neumonitis por hipersensibilidad. Al contrario. Hay agentes irritantes, claro, que vos mencionaste, Raquel, en la génesis de todo esto, de esta patología pulmonar que tiene. Sino, ¿cuál sería el origen del problema pulmonar que tiene? Bueno, en las neumonitis por hipersensibilidad, acá no estábamos pensando que lo fuera, porque no son agentes orgánicos ni tampoco son los químicos clásicos. En realidad nosotros pensamos este trabajador puede haber tenido una neumoconiosis fibrogénica a raíz de los polvos de metal, así como son la siderosis, son los granulomas que presentan otros agentes de exposición metálica, ¿no? Pero es un paciente aparte que se perdió de la consulta, él mismo ahora que está con mayor sintomatología, reniega de no haber tenido continuidad y de haberse negado incluso a otros estudios que se les propusieron, Aníbal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso también fue una contra. Él decía, a mí me plantearon una posibilidad de gravedad que yo no la vi. Yo creo que teniendo tantos elementos químicos al que está, digamos, al que se pone alguien que trabaja en esa actividad, uno debe sospechar un mecanismo de hipersensibilidad, más allá de que no sean elementos orgánicos. Vos nombraste lo de los vitrós, nombraste
neumonitis por hipersensibilidad química, pero bueno, yo no lo seguía al paciente en el consultorio, simplemente participé del Ateneo y finalmente ahora que lo estoy viendo en esta circunstancia es para el apoyo de su retiro laboral. Hubiera sido interesante también pedirle una tomografía en expiración para ver si tiene un patrón en mosaico y ese tipo de cosas que también ayudan un poco y eventualmente, bueno, si uno tiene la duda de cuál es la patología concreta, hacerle un VAL y un recuento. Eso es lo... Sí, no, eso, exactamente. hacer un recuento celular. En lo real se le pidió la fibronco con VAL, se lo tomó como exposición a metales pesados, como la neumoconiosis. Te lo digo porque fue discutido en Ateneo Central y fue presentado al hecho, al grupo de intersticiopatía que se da con el grupo de Juan. La doctora Cuadrel. Exacto. Y tal vez vos estuviste, Douglas, en esta presentación. Puede ser, no sé. A lo mejor cambie de opinión. Debe ser, porque lo hemos presentado en hecho también. Está bien. Bueno, a veces la segunda visión da otro aspecto. El second look, por ahí uno cambia claro, la visión del caso. Probablemente. Pero bueno, a mí me parece que uno tiene que definir claramente cuál es la patología de base, porque bueno, obviamente, digamos, hay opciones terapéuticas que se pueden implementar antes del antifibrótico, ¿no? A ver, o por Vanessa, lo menos hacer el intento. quiere hablar, me parece. Perfecto. Gracias, Douglas. Hola, buenas noches. No sé si se escucha, ¿sí? Sí, perfecto, Vane. Ah, bien. Hermoso el caso, muy lindo el caso y muy interesante. Creo que tenemos que empezar a tener mucha consideración en los pacientes que vienen con una enfermedad intersticial y preguntar exposición laboral principalmente. La pregunta es, Raquel o Aníbal, en un paciente, a ver, es muy difícil cuando uno detecta que la enfermedad laboral es en un paciente monotributista, porque cambiar de este hombre dentro de todo tuvo mucha suerte, porque pudo dejar su trabajo, pudo conseguir otro trabajo con una enfermedad profesional que no es fácil. Como monotributista, ¿se podría haber jubilado inicialmente o no había posibilidades? Claro, Vane, él se jubila no por este trabajo último que tiene 2 años de aporte. Él mientras fue monotributista, por suerte hizo sus aportes previsionales. Entonces, tiene suficiente tiempo de aporte como para jubilarse por invalidez que necesitaría 10 años de aporte con continuidad. Ah, bien. Y como monotributista, o sea, la única posibilidad que él tenía era la jubilación, porque no tenés ART, no tenés otra. Perdón, te escucho. No era eso, que como monotributista, al no tener ART, no tiene otra posibilidad de resarcimiento. Resarcitoria sí, solamente que tuviese un seguro por daños personales, que también pueden hacerse. Claro. Y los hacen las mismas aseguradoras, ¿no? Pero ya no es una ART. Que en estos pacientes es muy importante la educación, porque este mismo hombre, o sea, se empezó a proteger después de 30 años de la exposición que tuvo. Creo que la educación en estos pacientes desde el comienzo es muy importante. Claramente. Y es función del empleador y del RT hacerlo. No solo un poco lo que decíamos con Raquel, es un caso, no el típico caso que viene empleador de su RT, que lo denuncia, exposición laboral evidente, se jubila por incapacidad. Es un caso que puede venir en cualquier consultorio, que entonces tendríamos que tener, el concepto sería un poco eso, un paciente que viene por algo no respiratorio, por una interconsulta de reumatología, por un hipocratismo, un paciente que no desconoce su derecho y que trabaja para él solo. Entonces, ¿qué posibilidades o qué le podemos nosotros, como clínicos neumonólogos, ofrecerle al paciente? O qué alertarlo para que tenga, si tiene algún seguro pago personal, si es monotributista, si hace aporte. Y el segundo concepto, o tercer concepto que dejó Raquel muy bien claro, es que por más que lo retiramos de la exposición laboral, es una enfermedad que sigue progresando.
Entonces eso es muy importante porque el paciente, si bien estaba asintomático, recién este último año comenzó con un poco más de disnea y con mayor dolor articular en rodilla y hombro. Bueno, acá Lucas Bragado pregunta, quería preguntarle si un paciente joven de 27 años con una coniosis, trabajador de carbón, confirmada por estudio histopatológico, hay que derivar para evaluar posibilidad de trasplante pulmonar oportunamente por su edad y por ser un proceso autoevolutivo, si bien ya fue retirado de la exposición, que además aún no tiene compromiso sintomático y tampoco aún deterioro de sus pruebas funcionales. Pero sí importantísimo compromiso estructural del parénquima por tomografía. Esta pregunta, Lucas, es ideal de tener presente. Es lo que nos pasa cuando recibimos estos conióticos que lo mandamos a que trasplanten cuando es tarde. En realidad, este hombre debe ser denunciado como enfermedad profesional, aunque esté alejado del riesgo, para que la ART se haga cargo si esta enfermedad progresa. Si no fue denunciada y deja de trabajar en esto, esta persona pierde el derecho a, irá por su obra social, irá por otro medio, por la medicina pública, pero no va a ser asistido por su RT. Y si la RT se hace cargo, lo tendrán que mandar a OCES para que lo estudie y lo trasplante. Entonces, lo cierto es que hay que hacerlo oportunamente. Así que tal vez José sería la persona más indicada para decir, siempre depende de la posibilidad de trasplante, de la extensión lesional que tenga, por supuesto. No sé si está José que diga, por ejemplo, si es válido mandar un trabajador en qué estadio o tempranamente, por ejemplo. Ahí, No sé si doctor está José, si tiene el micrófono muteado, no sé si quiere decir algo. Ahí Ahora, está. ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Sí, yo creo que muchos de estos pacientes tienen indicación de trasplante, pero como vos bien dijiste, Raquel, la gran mayoría de las veces son derivados tardes al programa de trasplante y fallecen lamentablemente en lista de espera porque los tiempos en lista acá son muy prolongados. La mayoría de los pacientes que hemos recibido son silicóticos. Y la verdad que en lista de espera se nos muere el 60%. Hemos trasplantado, si mal no recuerdo, 6 pacientes con silicosis, trasplantes muy complejos por las importantes adherencias que tienen a nivel pleural, a nivel biliar, y cuesta mucho el explante. Entonces, es muy complejo, hay que elegirlos muy bien a estos pacientes. Lo ideal es derivarlos más precozmente, ¿no? Bien, gracias. Al parecer no hay más preguntas. De mi parte, agradecerles la participación y esperar que haya sido de utilidad para todos. Gracias, Aníbal. No, gracias, Raquel. Y a Carles por invitarnos, ¿no? Bueno, antes de dar el cierre, le quería ceder la palabra a nuestra presidenta, la doctora Susana Lunin. Si me escuchó, Susana. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, no? Sí, sí. Hola, buenas noches a todos. Daniel, esto parece invasión cordobesa, parece una reunión de la Sociedad de Neumonología de Córdoba. Juan, ustedes, y además lo tenemos a Gustavo Douglas, que es mitad cordobés, así que parecemos locales. Bueno, felicitaciones, lindísimos los dos casos, lindísimos. Yo solamente quería decir, Daniel, bueno, felicitaciones a la sección de obstructivas por estos encuentros. Hoy anunciaste que era el último. Y bueno, me queda, además de agradecerles, invitarlos. Yo creo que esta es una modalidad, haciendo la broma a esto, que estamos desde Córdoba y que somos muchos. Creo que esta modalidad de Ateneo mensual debería quedar, a pesar de que podamos hacer otro tipo de encuentros, porque creo que es sumamente federal, permite la participación de todos y es sumamente interesante. Así que ojalá, me parece deseable que
el año que viene la sección continúe con este espacio. Gracias a todos, a cada uno, y bueno, será hasta el año que viene. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias a todos. Corrijo, sección de clínica y crítica. No digo Sí, clínica, perdón. Nah. Medicina clínica y crítica, perdón, Daniel, perdón a todos. Vale lo mismo, no hay problema, al contrario. Menos Bueno, Gracias a todos. Y Susi, quédate tranquila que en marzo arrancamos de nuevo. Acá muy bien, decía, Viviana Moyano quería decir algo. Porque me parece que había levantado la mano. Bueno, no, perdón. Bueno, Raquel, Aníbal, muchas gracias, muy interesante la presentación, lo mismo que los Juanes, Juan Calderón y Juan Osefs. Estamos, creo que con Vanessa, que somos coordinador y subcoordinadores de la sección, muy complacidos. Ha sido un muy buen Ateneo, creo que hemos hecho una actividad interesante en este aspecto. Siguiendo la palabra de Susana, la idea nuestra es retomar estos Ateneos en marzo, creo que es el 18-19 de marzo del 21. Bueno, esperando que no haya más pandemia, esperemos que el virus, ya sea un recuerdo, va a ser difícil, pero es nuestro deseo. Bueno, y gracias a todos, a los disertantes, a los presentadores, a la audiencia que ha tenido la amabilidad de trabajar, bueno, a la Asociación Argentina, a la Presidencia y bueno, y a la Webmaster, a Muriel, que es un valorazo que nos permitió todo esto, ¿no? Y bueno, antes de vernos el año que viene, creo que nos veremos el 18 de diciembre en el Congreso Argentino, que no tengo dudas que va a ser un éxito. Así que muchas gracias a todos y bueno, que tengan muy buenas noches. Muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches y muchas gracias a todos.